Hugo López Coll es socio del despacho de abogados Greenberg Traurig en la Ciudad de México. Se graduó con honores del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y estudió una maestría en Derecho en la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia en Nueva York. El señor López Coll se encuentra admitido para practicar en Nueva York y México. Cuenta con una amplia experiencia y ha representado a diversos clientes nacionales e internacionales en procedimientos de reestructuras y concursos mercantiles, fusiones y adquisiciones, capital privado, mercados de capital, asuntos regulatorios y de cumplimiento inmobiliario, disputas entre accionistas y asuntos de juego y sorteos. El señor López Coll es miembro de un equipo de abogados que constantemente asesoran a clientes en asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Convención de la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ha representado a compañías que realizan negocios en Latinoamérica, en la reestructuración, estructuración e implementación de políticas y procedimientos en materia anticorrupción, así como en diversas investigaciones corporativas. Es profesor de la materia de títulos y operaciones de crédito en la Universidad Iberoamericana, constantemente participa como panelista y conferencista en diversos seminarios y conferencias relacionadas con numerosos temas de negocio. El señor López Coll ha sido ampliamente recomendado como un abogado líder por diversas publicaciones y editoriales, incluyendo Chambers and Partners, abogado banda 1 en la práctica de compliance. Con el tema El Sistema Nacional Anticorrupción y su implicación en la empresa, te damos la bienvenida al ITAM, estimado Hugo. Es un placer tenerte con nosotros en este ciclo de conferencias. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea, Luis Manuel, grandes profesores. ¿Me escuchan bien atrás? Prefiero pararme para hacer un poco más dinámica y no dormirme con ustedes. Tenemos una hora para platicar del Sistema Nacional Anticorrupción y como muchos temas este tiene diferentes ángulos para verlo. Y el que me gustaría platicarles de hoy es un poco mi experiencia precisamente representando empresas que hacen negocios en México y muchas de estas empresas son empresas transnacionales que, como vamos a ver más adelante, el tema de la corrupción les preocupa y no principalmente por la ley mexicana, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en un muy buen contexto, el tema es muy sonado, es muy leído, ¿no? Llevo 5 años, 6 años haciendo este tipo de pláticas y antes era, pues te tomaba tal vez repasar los periódicos una semana para encontrar una noticia de corrupción y hoy es muy fácil poner ejemplos porque con leer el periódico del día ya ves que en México o en otros países siempre hay un tema que ocupa, ¿no? Y Andrea, ya, perdón. Bueno, breve índice, cómo llegamos aquí, les voy a dar un contexto internacional del tema de leyes anticorrupción, luego vamos a hablar del marco legal aplicable en México, el Sistema Nacional Anticorrupción, y luego vamos a hablar de las políticas y procedimientos que precisamente representan una defensa para este tipo de empresas, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? El tema de corrupción, sin duda, no es exclusivo para México, es un tema que implica costos en diversos países y las empresas esto lo han tenido en el radar desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cuando digo lo han tenido en el radar, no necesariamente el incentivo de las empresas es generar o tratar de hacer las cosas bien, sino si nos volvemos desde un punto de vista muy pragmático, muchas de estas empresas lo que están haciendo es midiendo riesgos, ¿no? Y un riesgo en particular es el tema de sanciones, ¿no? Y como sanciones, pues en diversos países implica pagar mucho dinero o inclusive cárcel, el tema de corrupción no es la excepción, ¿no? Lo que vino a generar una tendencia clara en lo que se venía haciendo desde el pasado es algo que ocurrió con Obama entrando a su primer mandato en Estados Unidos. Cuando Obama llega como presidente de Estados Unidos, el primer día de su primer mandato, estamos hablando de 2008, lo que hace es sentarse con su gabinete y como cualquier otro presidente, fija posturas y fija prioridades, ¿no? Y el Departamento de Justicia, que es similar a la Procuraduría General de la República en México,
lo que hizo junto con el presidente Obama es decir, a ver, ¿cuáles van a ser las posturas o cuál va a ser el orden de importancia que le vamos a dar a las cosas en temas de política del Departamento de Justicia? Y lo que fue muy claro es que el número uno iba a ser el ataque al terrorismo. Por obvias razones, esto ha sido el primer punto en la agenda del Departamento de Justicia, pero sorpresivamente, el tema de la anticorrupción o corrupción escaló de no estar en el 10, en el top 10, escaló al número 2. Imagínense que tienen un tema en donde no estaba la agenda en los primeros 10 lugares y después se va al segundo lugar, lo que representa a nivel de recursos y lo que representa a nivel de personas, agentes investigando este tipo de conductas. Precisamente lo que ocurrió, Obama dijo al jefe del Departamento de Justicia, vamos a atacar la corrupción y vamos a atacar la corrupción fuera de Estados Unidos. Hay una ley que se llama el Foreign Corrupt Practices Act, o la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que es una ley americana de 1977, que precisamente con esta decisión se rescata. Es decir, estamos hablando del 2008, años después de que se creó esta ley, llega un presidente y le dice al jefe del Departamento de Justicia, ve y ejerce el principal mandato que te da esta ley para atacar la corrupción fuera de Estados Unidos. Y lo que hace esta ley, en breve, es básicamente sancionar a empresas americanas o empresas extranjeras que tienen valores emitidos en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, una empresa mexicana que emite acciones en Estados Unidos o que emite bonos en Estados Unidos, o empresas americanas que tienen subsidiarias fuera de Estados Unidos y que llevan a cabo sus operaciones. Particularmente o esencialmente es esta ley a la que tiene atribuciones de sancionar. Entonces, es decir, recapitulación, estamos sentados en el 2008 en Estados Unidos, una ley de 1977 que le da autoridad de sancionar empresas americanas o empresas extranjeras que emiten valores en Estados Unidos si realizan actos de corrupción fuera de Estados Unidos. Esto, como tal, vuelve exponencial el tema del ataque a la corrupción. Si ven el número de sanciones que vamos a ver más adelante, las multas han sido billonarias en montos de dólares. Y esto, hablando del riesgo que les comentaba, es lo que pone en el enfoque de las compañías, el tener una prevención o el ver de qué manera pueden evitar entrar en un tema de sanción. Esto, como vemos aquí, está el acrónimo de FCPA, que genera esta ley o esta aplicación, y también genera un tema político, ¿no? Porque imagínense que tienen a Estados Unidos años después del 2008, hablando del 2011, 2012, fijando multas billonarias a empresas que hacen negocios fuera de Estados Unidos, ¿no? Y las otras jurisdicciones dicen, oye, ¿qué a todo dar? Tienes una empresa subsidiaria americana que está haciendo, no sé, operaciones en Colombia, por ejemplo, y por un tema de corrupción le acabas de imponer una multa de $90 millones. Oye, pues de esos $90 millones, ¿cuánto nos va a tocar a nosotros, país como Colombia, por el tema de haber ocurrido aquí o por el tema de precisamente haber sido una conducta que ocurrió en Colombia? Y la respuesta es cero. O sea, lo que empezó a decir el gobierno de Estados Unidos es, pues no, este dinero es para Estados Unidos y tú pues tendrás tus leyes aplicables a nivel local y sanciona con esas leyes al respecto. Entonces también lo que generó fue una tendencia de hacer una ley similar que tenga efectos extraterritoriales. Es decir, dijeron que a todo dar que Estados Unidos tiene su ley extraterritorial, pues yo voy a hacer lo mismo. Y fue el caso del Reino Unido con el UK Bribery Act, fue el caso de una ley en Colombia, 2012, que les comentaba fue reacción de esto, fue el mismo caso de México en el 2012 con una ley que fue poco utilizada, que es la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que ya fue abrogada por el Sistema Nacional Anticorrupción. Y fue una serie de leyes que del 2012 retoman por este tema político jurídico el implicar o el legislar leyes que tengan efectos extraterritoriales, ¿no? Y hoy, insisto que ha sido todavía más fácil hacer y hablar de estos temas porque lo que vemos en los últimos meses o años es lo que ha ocurrido a nivel geográfico, ¿no? Y geográfico también podemos ver a nivel Latinoamérica. El caso de Odebrecht, que también entiendo ya, si leemos el periódico y vemos de qué se trata, pues es precisamente un caso similar, ¿no? Tienen una empresa brasileña que está sobornando en diversos países, México no es la excepción, y en donde ha sido multada por diversas jurisdicciones. Y hoy en día es la multa más alta a nivel histórica y ha sido una multa que se han compartido hasta hoy, principalmente 3 países, ¿no? Lo que ha pagado de multas Odebrecht hoy en día son $3.2 billones, ¿no? O sea, $3.200 millones de solo una multa por realizar actos de corrupción
y, digo, hago la pausa, el dueño o el señor Odebrecht hoy en día está en la cárcel, condenado a una pena de 10 años en Brasil, ¿no? Pero lo que quiero decir es, con estos 3.2 billones de dólares, de esa 1.7 se fueron al Departamento de Justicia de Estados Unidos, 0.8 más o menos se fueron a Suiza, porque también tuvo que ver en esta implicación, y Brasil el resto, la diferencia de la multa, ¿no? Pues como pueden ver, es un tema que geopolíticamente y jurídicamente es muy complejo porque implica una conducta que ocurre en cierta jurisdicción, pero que puede ser sancionada por diversos países, ¿no? Y como abogados esto es, yo que estudié aquí y estudié, entre otras, pues el tema de derecho internacional, siempre te hablaban de la aplicación de la ley, del tema extraterritorial o no, de la jerarquía de las leyes, y esto sobrepasa cualquier límite de lo que dogmáticamente o doctrinalmente empezamos a ver, ¿no? Vemos cómo países lo que hacen es el aplicar una jurisdicción o tener un punto de contacto con una jurisdicción, se vuelve tan fácil como el que haya cruzado o no dinero por una jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, el caso de FIFA, en el que ustedes, no sé si escucharon, pero también han sido sancionados diversos directivos de la FIFA a nivel mundial. Hace un par de años hubo una redada en Suiza, en donde llegó el FBI, bueno, y la policía suiza a detener a los principales funcionarios de FIFA. Esa investigación empezó como un tema de FCPA, como un tema de corrupción, pero como fue muy difícil, o era muy difícil probar que había la intención de corromper, se volvió un tema de lavado de dinero, es decir, el manejar dinero sin poder identificar o poder describir la fuente de los recursos, ¿no? Pero en ese caso, Estados Unidos, en una investigación que ocurrió en Suiza, tuvo como a bien decir, pues el único punto de contacto que tengo con la FIFA, que es un organismo internacional, es que usaron el sistema financiero americano. Y si nos vamos a un nivel más abajo, usaron el dólar como moneda de pago para realizar ese soborno. Y si nos vamos a un nivel más abajo, utilizaron sistemas de computación, software, que tenían la base en San Francisco, y por lo mismo, en esa base encontramos el injunction, o encontramos la manera de poder ejercer una jurisdicción en ese caso. Y son casos verídicos, o sea, lo que les estoy diciendo es cómo llega a ser tan absurdo como el cruzar dinero por una cuenta de un banco o de una subsidiaria de un banco de cierta nacionalidad, el hecho de que puedan o no ingerir o inferir que hay una jurisdicción de cierto país, ¿no? Y podríamos estar aquí en este debate de derecho internacional privado, pero lo que quiero que les quede claro con estos ejemplos es que el tema de corrupción no tiene fronteras, ¿no? A lo que voy es, si tú realizas un acto de corrupción en México, como empresa, como particular, puede ser que tengas diferentes puntos de contacto con otras jurisdicciones y por lo mismo puede ser que no solo tengas una sanción en ese país, sino en otros países, ¿no? Lo cual, como practicante o como personas que nos dedicamos a atender empresas y a facilitar los negocios en México, pues se vuelve una locura este tipo de casos, porque tienes un frente abierto en México, tienes un frente abierto en Estados Unidos, tienes un frente abierto en Israel, por ejemplo, eso es una empresa israelita, que es un caso verídico, en fin, entonces se vuelve un tema en donde se pierden todas las fronteras y se convierte en un tema de mucha preocupación. Hablando de multas, de FCPA, y insisto, vamos a hablar, ahorita estamos en el contexto internacional y más tarde llegamos a México, ¿no? Lo que hemos visto de multas es, en el 2017, 1.9 billones de dólares, el caso de Brecht es lo que dispara ese tema. En el 2016, el 2.48 billones de dólares. Bueno, en el 2017, de esos 1.92, hay una empresa que por actividades que realizó en México fue multada por 540 millones de dólares. Entonces, también, insisto, no estamos lejos de esta lista y de este universo de sanciones. Y así sucesivamente, a ver cómo en los últimos 10 años, 7 años aquí, ha habido unas multas billonarias, ¿no? Investigaciones abiertas. Hoy el Departamento de Justicia, el primero, el Department of Justice, tiene 80 investigaciones abiertas de esta naturaleza. La SEC, que es el símil de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México, la Securities and Exchange Commission, también que tiene una injerencia si se trata de empresas que tienen listadas valores, tienen 82 investigaciones abiertas. El Reino Unido, Fraud Office, tiene 15 investigaciones abiertas y también otras 33 investigaciones abiertas que están coordinadas con el Departamento de Justicia, ¿no? Brasil también tiene 7 agencias. Y esto también
ha sido consecuencia de la colaboración entre gobiernos, ¿no? Si ustedes platican, yo tengo socios en Estados Unidos que trabajaron en el Departamento de Justicia y nos dicen que hace 10, 15 años era imposible pensar hablarle a cuando estaban en el Departamento de Justicia era imposible pensar hablarle a un agente de la PGR o a un policía de la PGR o digamos un fiscal de la PGR para pedir información de un caso, ¿no? No había esa línea de comunicación. Cuando se le hablaba era pues, estos gringos que quieren, nada más vienen a molestar, y hoy es todo lo contrario, ¿no? Hoy tienen a esta gente con una línea de investigación directa con sus corresponsales en otros países, pensando en hacer un caso conjunto, porque precisamente similar como en el caso de Odebrecht, las multas están siendo compartidas entre países, ¿no? Ahí no sale, pero es el caso también de Odebrecht en el tema de Perú, Colombia, Argentina, son países que están haciendo investigaciones independientes, que se están haciendo llegar de lo que es la investigación iniciada por otros países y la van complementando. Colombia ha hecho un caso de ese excepcional, en donde no solo ha demostrado que han pagado sobornos, sino que también se financió una campaña federal, ¿no? El presidente hoy en día en Colombia fue financiado por Odebrecht como empresa. Y pues imagínense eso, un financiamiento ilegal en Colombia, ¿no? Y eso es un tema que también en Colombia hoy en día se está discutiendo considerablemente y pues, pues imagínense las implicaciones de ese tema, ¿no? El índice de corrupción, ¿no? Hay mucha forma de medir la corrupción. Uno es la percepción de la corrupción, según la OCDE o Transparencia Internacional. Y en estos, pues también México no es la excepción, ¿no? Y cuando vemos esto desde el punto de vista global, pues si yo fuera un agente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos o del Departamento de Policía del Reino Unido, pues iría o pretendería o quisiera pensar que en donde fuera más probable que hubiera corrupción es en aquellos países en donde tuvieran una percepción más alta de corrupción. Entonces, si lo veo como una empresa, un cliente mío que viene a México, por este tipo de listas, hacer negocios en México es altamente riesgoso, ¿no? En temas de corrupción se considera un país de alto riesgo. ¿Por qué? Por esta percepción y por diversas razones en donde aparentamos que existe corrupción en México. Insisto, podemos debatir si la existe o no. El hecho objetivo es que hay una percepción de corrupción en México y en donde ponemos a un México en donde ocupamos un lugar de 123 de 176 países, ¿no? Somos el peor país calificado de la OCDE. El año pasado, bueno, ocupamos el lugar 135, ¿no? La lista era del 2016, ocupábamos el 123, hoy en día ocupamos el 135, ¿no? Es decir, vamos en caída libre. Lo vemos aquí a nivel seccional, pues también vemos cómo el índice de percepción de corrupción ha escalado en los últimos 3 sexenios, ¿no? Y lo que les mencionaba es, de los países de la OCDE, ocupamos el número 35 de 35, es decir, como estamos siendo calificados, estamos calificados igual que economías que no tienen nada que ver con la nuestra, ¿no? Y digo que no tiene nada que ver por tamaño, por índice poblacional, por circunstancia geopolítica, ¿no? Están en ese caso Egipto, que acaba de salir de una guerra civil hace unos años, están Malta, que no tiene nada que ver como país, como México, insisto, ¿no? En tema de economía y tamaño. Y pues esto lo que nos lleva es a preocuparnos, ¿no? O sea, si yo soy una empresa que vengo a hacer negocio en México, pues el tema de corrupción me preocupa, no porque, insisto, no por un tema moral de decir vamos a hacer las cosas bien, sino es un tema de riesgo, ¿no? Quiero hacer negocios y hacer negocio en riesgo implica, perdón, hacer negocio en México implica cierto riesgo porque puedo ser sujeto a estas sanciones, no solo en México, como vamos a ver, sino también a nivel internacional, ¿no? Hablando un poco de corrupción, ¿qué significa la corrupción? Y esto es un tema de mediciones. Pues la INCO con el CIDE dice que puede incluir en México, por lo menos implica una inversión del 5% menor, ¿no? Es decir, se están perdiendo 5% en temas de inversión. Implica el 5% de ventas anuales, implica la pérdida de 480,000 empleos, implica, si lo vemos en temas de PIB, hay mediciones que van desde el 2% hasta el 10% de pérdida del PIB, tema de corrupción. Costos políticos, muy a colación que estamos viviendo hoy en día, implica insatisfacción con la democracia, o sea, el 37% apoya la democracia, 27% se encuentra satisfecho con la democracia,
implica el 91% de la falta de confianza en partidos políticos, el 83% no confía en legisladores y el 80% no confía en instituciones del sistema judicial, ¿no? Entonces también el tema de corrupción no es solo el soborno que se da entre un particular a un funcionario de gobierno, sino que tiene y conlleva todo este tipo de insatisfacciones y costos económicos, ¿no? Perdón. Costos sociales, pues, se dice que el 14% del ingreso de un hogar se va a la corrupción y también existe una correlación directa entre la corrupción y la violencia. Y aquí pongo el ejemplo de una empresa que fue recientemente sancionada en México por un tema de corrupción. Hewlett Packard, todos tenemos dispositivos, muchos de ellos pueden ser HP. Y lo que ocurrió con Hewlett Packard es que al momento de contratar con una empresa, en ese entonces Petróleos Mexicanos, hoy una empresa productiva del Estado, antes no, pues a través de un tercero llegaron a cabo una contratación en donde dijeron, oye, vamos a contratar con Pemex, contratan un consultor y ese consultor hace magia para que HP obtenga el contrato. De Estados Unidos se entera de esa magia. Cuando digo magia, lo estoy diciendo sarcástico, y se entera que hay un pago mal soportado a un tercero o que causaba cierto ruido por haber contratado a un tercero. Se dan cuenta de esta contratación no en México, no en la compañía mexicana, sino a través de una investigación de la matriz en Estados Unidos. Y lo que se dan cuenta es que pues, no tiene nada que ver ese tercero en una relación entre HP y Pemex. Se inicia una investigación a nivel empresa. Y cuando llega HP con el Departamento de Justicia, llega con la tarea hecha. Es decir, el Departamento de Justicia hizo una investigación interna, obtuvo información de la Auditoría de Estados Financieros que contratamos a un tercero, y ese tercero no sabemos qué hizo, pero lo que sí sabemos es que con base en el trabajo que no efectuó ese tercero, se contrató o obtuvimos un contrato de Pemex, ¿no? El hecho de que haya ido al Departamento de Justicia, que haya hecho la tarea a la propia compañía y que se haya autodeclarado culpable, tuvo como resultado el que solo se le impusiera una multa de 108 millones de dólares, ¿no? Era un contrato de $90,000, imagínense un contrato de, no sé, de 10 millones de pesos, y por haber hecho ese acto indebido, tuvieron que pagar 10 veces más el tema en una multa, ¿no? Pero aquí lo que quiero rescatar de este caso y que es muy interesante es, primero, que ocurrió en México, ¿no? Segundo, que en México no hemos escuchado de este caso, por lo menos públicamente, ¿no? Si vemos en lo que Pemex declara como investigaciones o como sanciones, están protegidas, no se sabe si tienen que ver con este contrato, no se sabe si los funcionarios del gobierno están inhabilitados o no, y bueno, ¿no? Existe ahí una serie de trabas para encontrarle a este caso, ¿no? Segundo, es un caso en donde ejemplifica cómo también las compañías hacen una labor proactiva de investigar y de tratar de llegar a un tema en donde les preocupa demasiado, ¿no? El tema de sobornos no es un tema únicamente de pagar multas, como les he estado mencionando, sino implica cárcel, ¿no? O sea, muchos de estos temas a nivel global, y México no es la excepción, pues implica que el pagar un soborno conlleva una multa penal corpórea de acabar en la cárcel, ¿no? Entonces ese es el principal incentivo de los funcionarios a nivel del corporativo de una empresa, de generar su propia investigación interna, de llegar a ciertas conclusiones preliminares y de poder demostrar que no tenían conocimiento o que al momento en que tuvieron conocimiento pararon esa práctica o tomaron medidas al respecto, ¿no? Y este es un caso así, insisto, y no solo por hacer la tarea y por hacer esa investigación interna y por llegar de manera propia a encontrar qué fue lo que ocurrió, salen exonerados, ¿no? En este caso tuvo que pagar una multa de 108 millones de dólares, ¿no? Y no es solo la multa, sino es el daño reputacional, el hecho de tener que estar hablando de HP aquí y hablar de manera negativa de una marca, vale más que cualquier multa de las que estamos hablando. El hecho de tener que parar la operación de la empresa y tener que enfocarse a estos temas es una locura. O sea, yo nunca he estado como abogado más de 40 minutos con el director general de una empresa hablando de un tema, ¿no? Porque normalmente lo ves con tu colega que es el director jurídico, lo ves con el área legal, lo ves con el área de cumplimiento, y en estos casos he tenido sentado a directores generales de empresas en nuestras oficinas semanas,
Y yo nada más le veo al pobre señor sentado ahí que no se dedicó a derecho, que estos temas los ve desde un punto de vista de riesgo, pero digo, ¿cuánto está perdiendo esa empresa de tener a la cabeza de la empresa sentado en nuestras oficinas esperando a que llegue el equipo completo, sin tener que estar pensando en lo que realmente le están pagando por hacer, ¿no? Es decir, hacia dónde va la empresa, qué proyección, ventas, crecimiento, nuevos negocios, nuevas jurisdicciones? Lo tienes ahí al pobre señor sentado, en donde lo estás entrevistando, en donde te están entregando información, en donde te está suplicando que esto se acabe, y es un tema en donde, insisto, ¿no? Va más allá de una multa, ¿no? Y pues bueno, para aterrizar y un poco entrar al contexto de México, y si vemos el marco legal aplicable en México, pongo hasta arriba, mal hecho, el tema de las leyes extranjeras con impacto extraterritorial, porque no es una ley aplicable en México, pero sí tiene estos efectos como lo estaba mencionando. También existen tratados internacionales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de la OCDE para prevenir sobornos de los funcionarios de gobiernos extranjeros, y hasta el año pasado, o más bien desde el año pasado, podemos hablar de unas leyes que componen el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Y de este Sistema Nacional Anticorrupción, no sé si todos hayan escuchado hablar de él, pero es también una serie de reformas que se dieron desde el 2015, 2016 y que entraron en vigor en el 2017, que generan este marco normativo para decir, México, a ver, ¿qué vamos a hacer si ya estamos viendo que esto es una tendencia global? Si ya estamos viendo que la ley del 2012 es inoperante, es ineficiente y está limitada a contratación con gobierno, pues hagamos algo en donde tengamos un marco legal aplicable que nos permita poder sancionar no solo a los funcionarios de gobierno, sino también a las empresas y privados que realizan actos de corrupción. Y precisamente la respuesta de ese esfuerzo es el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Son diferentes leyes que ahorita vamos a ver de manera general, pero que conllevan el ataque a la corrupción. Lo interesante de este sistema es que fue un esfuerzo que no solo fue un esfuerzo legislativo, sino que también hubo mucha participación de la academia, mucha participación de la sociedad civil, y conjuntamente llegaron a crear diversas leyes que tienen diferentes objetos, ¿no? Y si lo vemos en un tema cronológico, en 2015, en mayo del 2015, lo que se hizo fue reformar 14 artículos de la Constitución Federal. Desde ahí este Sistema Nacional Anticorrupción implicó reformar 14 artículos a nivel federal, con el proceso que eso implica, y que principalmente lo que querían hacer estas reformas era dotar de facultades jurisdiccionales o también organizacionales a los diferentes entes que fueron creados o que fueron modificados, ¿no? Segundo, en el 2016 se creó la legislación secundaria, ¿no? A partir de esa reforma hubo diversas leyes que fueron nuevas o que fueron reformas a leyes ya existentes, y muy importante para los efectos que estamos platicando aquí es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la famosa Ley 3 de 3, que le vamos a dar un contexto diferente hoy, el Código Penal Federal y otras relacionadas con el sistema de fiscalización y del gasto público, ¿no? Entonces, si ven aquí, vamos a ver más adelante, ¿no? Existen diversas leyes. ¿Qué pendientes existen? Nombramiento de funcionarios. Hoy en día existen todavía ciertos magistrados o jueces que faltan ser designados para que puedan sancionar temas de corrupción desde el punto de vista administrativo civil. Falta también la designación del fiscal anticorrupción, que depende de la Procuraduría General de la República, pero no ha sido nombrado. Y también falta aterrizar este sistema a nivel estatal, ¿no? Una de las interesantes reformas a nivel constitucional fue la obligación que se les dio a los estados de generar también sistemas a nivel estatal, ¿no? Es decir, no solo tienes las sanciones a nivel federal, sino que tú también, si estás contratando o realizando negocios en cierto estado, también puede haber una sanción a nivel local. Si vemos el avance en los estados, a noviembre del año pasado, lo que está en verde quiere decir que ya también está implementado el sistema, tiene leyes y existen nombramientos de funcionarios. Lo que está en amarillo quiere decir que le faltan algunos pendientes o que no se han publicado todas las leyes o que no se han designado todos los funcionarios. Y los que están en rojo, pues es básicamente que les vale gorro, ¿no? Chihuahua y Tlaxcala. Pues ahí no hay leyes, no existe designación de nada y pues es claramente un tema de preocupación por lo que están dejando ver esos estados, ¿no? Un tema también muy interesante que hace el Sistema Nacional Anticorrupción es definirse como un sistema. Lo que se quiso hacer con esta reforma es evitar que hubiera la figura de un SAR anticorrupción, es decir,
crear una figura en donde una persona tuviera todo el poder y que ahora todos dependiéramos de esa persona en cuanto a la interpretación o el interés de ir y sancionar a ciertas personas o empresas. Entonces, lo que se busca es precisamente que haya un sistema, que haya una colaboración entre diferentes instancias a nivel administrativo, ¿no? Tienes por un lado los jueces, por otro lado tienes a la fiscalía, por otro lado tienes a órganos ciudadanos, ¿no?, del sistema nacional, que está en el Comité de Participación Ciudadana, que controla otras instancias, y lo que se busca con esto es prevenir la corrupción y fiscalizar el gasto público, ¿no? O sea, de este tema también no es necesariamente propio de esta plática, pero un componente muy importante es ver cómo se transparentan los recursos públicos y cómo se fiscalizan, ¿no? Cómo se está viendo que eso se está gastando bien, se está gastando en lo que se debe gastar y cómo en un contexto de contratación pública, a nivel de contratación, existen los controles necesarios para que se genere una cancha pareja, ¿no? No se ve aquí, pero hay 7 leyes principales del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Por un lado, está la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La primera que les menciono es la que habla del sistema, dice cómo se coordina, le da dotes a este sistema de participación ciudadana. La segunda, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la dejo porque es muy importante y ahorita vamos a hablar de ellas. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dota de facultades a los jueces para sancionar en este tema. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, existen reformas que lo que buscan es precisamente fiscalizar el gasto público. Fiscalización también es una reforma en donde se le dan dotes a las auditorías, a los entes de auditoría para poder ir y buscar cómo se está gastando el dinero. Reformas al Código Penal, que vamos a ver más adelante en temas de delitos, y también reformas a la Ley Orgánica de la Presidencia General de la República, ¿no?, que es también temas de control. La estructura del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde, insisto, no me gustaría entrar tanto a detalle porque quiero darle el contexto de empresa, pero es un sistema en donde coordinadamente lo que se busca es que cada una de estas instancias tengan un juego, ¿no? Es decir, tengan ciertas facultades que sancionan estos desde el punto de vista civil y administrativo, hay un fiscal que sanciona estos temas desde el punto de vista penal, hay órganos de auditoría que sancionan el uso indebido del gasto público, también existe el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en donde tiene una palabra para ver que todo esto se esté transparentando y exista cierta también observancia de lo que está ocurriendo, y principalmente yo diría que esos son los pilares del sistema, ¿no? Aquí, hablando de temas de financiamiento y de obra pública, también algo que ha sido muy cuestionado es que todo el manejo del recurso público puede ser auditado. Y en donde decimos aquí, existe el artículo 71 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que dice que será responsable aquel particular que desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos. Entonces, este artículo es un ejemplo de cómo la ley le da dientes a decir, a ver, toda la persona que maneje dinero o gasto público puede ser fiscalizado, ¿no? Y es preocupante porque también aquí, en el tema del contexto de negocio privado o empresa, nos dicen, oye, pues ¿qué pasa si yo emito un bono y las Afores están comprando ese bono? ¿Aplica o no el artículo 71? Y pues podría entrar a un debate porque no existe jurisprudencia o no existe una forma de interpretar este artículo por lo reciente de su creación. Otro caso concreto, ¿no? Soy una empresa, estoy dedicado a construir carreteras y resulta que existen banca de desarrollo en México, como puede ser, pues no sé, Banobras, y Banobras me da un crédito millonario para construir esa carretera. La pregunta sería, ¿aplica el artículo 71 y hasta qué punto, ¿no? Otro similar, pues es precisamente cuando estoy siendo concesionado, ¿no? Estamos construyendo el aeropuerto más importante del continente y pues resulta que soy un contratista y que parte de ese financiamiento viene del gobierno.
la pregunta que me haría es, ¿me aplica o no este artículo 71? ¿no? Y la respuesta tiene muchas connotaciones, pero la más importante es la de la fiscalización, ¿no? Puede ser que tú, siendo empresa 100% privada, por utilizar recurso público, te aplique esta fiscalización del dinero público, ¿no? Entonces, es un tema como dejarlo a debate, de decir cuál es el alcance de todas estas políticas o cuál es el alcance de todos estos cambios, ¿no? Pero unas principales consideraciones que tienen que ver con este tema, ¿no? La Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo importante de esta ley es que, a diferencia de las leyes anteriores en temas de sanción, se aleja del concepto de vamos a sancionar al funcionario de gobierno por recibir una mordida o por recibir un soborno, ¿no? Sino que se le da la vuelta y se mete en este contexto en donde dice no solo vamos a sancionar al funcionario de gobierno, sino que también vamos a sancionar a las empresas y a los partidos que estén sobornando, ¿no? Y no quiere decir que antes no fuera castigado el soborno. Sí era castigado el soborno en México, pero a nivel penal, es decir, era un delito el tema del soborno o el tema de dar una mordida, soborno. Y a partir de esta reforma, no solo es un tema que es sancionado de manera penal, sino que también es un tema en donde conlleva multas y otra serie de sanciones que vamos a ver, ¿no? Importantes consideraciones para una empresa. Este sistema entra en vigor a partir del 19 de julio del 2017. ¿no? Podemos entrar a debate que no existen las autoridades, que no se han designado los jueces, que no existe el fiscal. Pues el hecho objetivo es que es derecho, es derecho positivo y como tal, pase lo que pase, tu empresa o tu persona, las conductas que llevas a cabo a partir del 19 de julio pueden ser vistas durante 7 años, ¿no? El periodo de prescripción es de 7 años, ¿no? El famoso Statute of Limitation, es decir, cuánto tiempo me puedo ir hacia atrás y revisar una conducta, son 7 años, ¿no? ¿Y cuáles son las conductas que pueden ser sancionadas? Como les mencionaba, el soborno, ¿no? Hoy sigue siendo delito, pero hoy también es una falta administrativa grave, como les mencionan estas leyes. La participación ilícita en procedimientos administrativos, es decir, si yo estoy contratando con gobierno y contrato de manera indebida, puedo ser sancionado. Que exista tráfico de influencias, que yo contrate a un exfuncionario, a un exsenador, a un exdiputado y le digo, oye, ayúdame con este contrato, o inclusive a un funcionario, decirle, oye, ayúdame a conseguir este tema. Ese tráfico de influencias puede sancionar tanto a la empresa como a la persona que está siendo contratada para influir, ¿no? Utilización de información falsa en un proceso administrativo, en una contratación, obstrucción de facultades, colusión, que aquí también es un tema interesante, la gente que ya está llevando temas de competencia económica, es decir, cuando se sancionan la parte de los monopolios o conductas indebidas en temas de competencia, aquí se abre otra puerta porque también la colusión, es decir, cuando hay un acuerdo entre competidores para obtener cierta ventaja indebida, no solo ya es sancionable por un tema de competencia económica, sino también por un tema a la luz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El uso indebido de recursos públicos, que les mencionaba, que conlleva una serie de preguntas sin respuesta, y la contratación indebida de servidores públicos. Esto también es muy importante para empresas que contratan exfuncionarios. Hay un periodo de tiempo en donde tienen que hacer cierto análisis de conflicto de interés para saber que las personas que están contratando no pueden tener precisamente una posición en donde esa empresa y el ex servidor puedan ser sancionados por su contratación. Principales consideraciones, sanciones, ¿no? Cuando les hablo de sanciones a nivel mundial, México no es la excepción y también se fue muy fuerte con el tema de sanciones, ¿no? Existen sanciones si les ponemos dineros en unidades de medición y lo dolarizo, estamos hablando de multas que pueden ser hasta 5.6 millones de dólares. Pero esto no es representativo porque también existe un principio que es el del beneficio obtenido. Y la ley te dice, si existe manera de comprobar que hubo un beneficio obtenido, tu multa puede ser de hasta 2 veces ese beneficio obtenido. Y así es como a nivel internacional llegan a estas multas billonarias y de locura, ¿no? Porque lo que le hace a una compañía es decirle, a ver, ¿cuál es tu beneficio obtenido? Pues bien fácil, enséñame tu estado de resultados del año pasado, y si tienes una utilidad de tanto, lo multiplico por 2 y ahí está el multa. Daños y perjuicios, si le subes a este cálculo el tema de damages o de daños y perjuicios, pues también se vuelve estratosférica esa multa.
Y otras que no son pecuniarias, pero que tienen que ver también con sanciones, es la inhabilitación para contratar con el gobierno hasta por 10 años, es decir, si tú eres una empresa que le está vendiendo o construyendo al gobierno, una sanción es que lo dejes de hacer hasta por 10 años. Una muy extraña, y digo extraña porque no existe en otro tipo de leyes, es el de la suspensión de actividades hasta por 3 años, es decir, te suspenden una compañía, un negocio, donde no puedes realizar actos de comercio por 3 años. Y otra es la disolución y liquidación de la sociedad mercantil, ¿no? Que también aquí hubo una reciente reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles que rescata este principio en donde también ya es una causa de disolución el hecho de que sea consecuencia de una sanción por las leyes aplicables, y esta es una de ellas. Finalmente, hablando de delitos, existe un catálogo de delitos que no es solo el soborno, sino que ya es todo un capítulo que se les llama el título 10, delitos por hechos de corrupción, y hay una cantidad de delitos que también vale la pena conocer, ¿no? Ejercicio ilícito de servicio público, delito de abuso de autoridad, delito de coalición de servidores públicos, delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, todas estas aplicables a los funcionarios, particular que genere y utilice información falsa, delito de concusión, así se le llama a los famosos moches, ¿no? Delito de concusión, delito de intimidación, delito de ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho o soborno, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración de la justicia. Entonces también, si ven este tema y la importancia de tener una fiscalía y que se designe al titular de esa fiscalía, es precisamente porque es la persona encargada de generar los expedientes o las carpetas de investigación sobre todos estos delitos, ¿no? Y que tienen un contexto y que tienen una correlación con todo lo que hemos estado viniendo platicando. Me salto esta. Importantes agravantes o atenuantes, ¿no? ¿Qué puede ser un agravante en un tema de sanción? El que tengas un conocimiento, ¿no? En el caso de HP, por ejemplo, que les mencionaba, que exista un tercero que tenga un contrato que no sea claro el objeto del contrato, pero el hecho de que tengas el consejo de administración o los funcionarios sabiendo que existía ese contrato o esa conducta es un agravante. También puede ser conocimiento, un agravante el que sea una conducta sistemática, es decir, que no sea la primera vez que te sancionen o que se pueda demostrar que utilizas como una forma de hacer negocios. Y atenuantes, que colabores en la investigación, y una última muy importante, que tengas una política de integridad, ¿no? Lo que la ley te dice es, a ver, empresa, si tú estás realizando si tú estás realizando negocios en México y recopilando el contexto internacional, la mejor manera de defenderte de estos temas es previniendo, ¿no? ¿Y cómo previenes? A través de políticas y procedimientos. En México, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas les bautiza este tipo de procedimientos política de integridad. Y lo que te dice el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es qué debe de contener esa política, y lo que dice la ley es básicamente estos puntos, ¿no? Que tengas un manual de organización y procedimientos, que tengas un código de conducta, que tengas sistemas de control y auditoría, sistemas adecuados de denuncia, sistemas y procesos de entrenamiento y capacitación, política de contratación de recursos humanos y política de transparencia y publicidad de intereses, ¿no? Y esto es lo que dice el artículo en sus diversas fracciones. ¿Y qué significa cada una de estas fracciones? Pues también hay mucha tela de dónde tejer, porque no hay jurisprudencia, porque no ha habido muchos casos en México que hayan sido sancionados, pero lo que sí sabemos es que ya la Secretaría de la Función Pública, que también tiene facultades para interpretar este tipo de situaciones, ya también está haciendo referencia al contexto internacional, ¿no? Hubo un manual, creo, que no dice nada, que nada más habla de esas fracciones, pero te da ejemplos de lo que la empresa está diciendo hoy en día, pero lo que para nosotros es rescatable es básicamente lo que te dicen es, a ver, vamos a retomar lo que está ocurriendo a nivel contexto internacional, vamos a reconocer lo que se está haciendo como el esfuerzo del FCPA o del Foreign Corrupt Practices Act, y leyendo ese manual que no dice nada en cuanto a respuestas concretas, lo que sí se ve de ese manual como mejores prácticas para poder ir aterrizando cada uno de estos requisitos es pues precisamente lo que están haciendo las empresas a nivel mundial o internacional. Y si vemos ese tipo de temas que están haciendo las empresas a nivel internacional, básicamente es tener controles sobre este tema, ¿no? Es decir, hay una política anticorrupción, que exista una negativa o que exista
un mensaje claro de la administración o de los órganos de gobierno de una empresa, en donde se le deje claro a la compañía y a las personas que trabajan para la compañía que no está permitido un acto de corrupción. La contratación de terceros o socios comerciales es fundamental. Hablando de FCPA, el 94% de los casos que han sido sancionados utilizan la figura de un tercero para realizar pagos de soborno. Por eso los terceros y cómo se contrata es muy importante. Regalos, hospitalidad, entretenimiento y viajes, pues es básicamente lo que se le está dando a los funcionarios de gobierno como gratificación, que puede ser sin la intención de sobornar, pero precisamente hay que ver que esas políticas te lleven a poder demostrar que no existe una intención de sobornar. ¿Qué vamos a hacer como contribuciones políticas? También, ¿no?, es interesante ver cómo vas a generar una política al respecto. Donaciones, patrocinios, conflictos de interés, líneas de reporte, las famosas ethics hotline o las líneas de denuncia o éticas. Y sanciones, que quede claro que también a los empleados, si incumplen con alguna de estas obligaciones bajo las políticas y procedimientos, que van a tener ciertas consecuencias, ¿no? ¿Qué les decimos a las empresas o qué les decimos a la gente que hace negocio? Pues a ver, claro, para un programa de cumplimiento es que tiene que haber tone at the top. ¿Qué quiere decir eso? Pues es que se permea, ¿no? Si el director general está diciéndole a la gente, háganle como puedan, a mí no me importa, vayan y consigan el contrato, ve y que te den la licencia o el permiso, y no me importa cómo, es pues, muy mal tone at the top, ¿no? Si al contrario es, oigan, a ver, vamos a hacer las cosas bien, evidentemente importa la licencia, evidentemente importa el permiso, pero no vamos a pagar sobornos, es totalmente otro mensaje, ¿no? Que haya una comunicación abierta, que exista un análisis de riesgo y que existan medidas de cómo mitigar estos riesgos, que exista un entrenamiento, ¿no? Muchas veces a los empleados, y cuando a mí me ha tocado estar en un tema de investigación, el empleado no sabía que el soborno estaba, que no era permitido, ¿no? Tenemos el caso de una empresa en donde llegaban los verificadores, él daba mordidas por la caja chica y a la hora de entrevistarlo pues nos dijo, oye, pues yo no sabía que no estaba prohibido, ¿no? A mí mi jefe me decía que no podíamos cerrar el negocio y pues yo hacía eso y la forma en cómo se dieron cuenta es que pues, la persona bien hecho ponía en los libros de contables pago de soborno, entonces pues, digo, hizo las cosas bien, sí, pero evidentemente cuando llegó el auditor externo a querer auditar esos estados financieros nos dijeron, oye, tenemos un problema. Asesoría, monitoreo eficiente, prevención, auditoría y mejoras continuas. Y final, digo, para dejarlos menos espantados y decir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues es seguir invirtiendo, construyendo y hacer creciendo los negocios, ¿no? Es lo que también es muy puntual para las empresas. Es necesario interactuar con el gobierno y es necesario contratar a terceros que interactúen con el gobierno, pero es claro que tenemos que entender cómo se le están contratando. Hay que conocer las reglas, esto es lo que les digo a mis clientes siempre, ¿no? O sea, no puedes tú pretender, un ejemplo tonto, ir por la calle, que te multen por no traer, que te paren por no traer una luz prendida, pues probablemente la multa implica que te den, no sé, una multa y te la lleves, pero si de ahí se desprenda que no traes tarjeta de circulación, que tu licencia está vencida, que no traes la verificación, pues evidentemente el diálogo que vas a tener con un policía y el incentivo de pagar un soborno se vuelve mucho más alto porque estás en incumplimiento con absolutamente todo, ¿no? Si se tratara de una multa, si se tratara solo del foco de la luz trasera, pues te llevas tu multa de 800 pesos o lo que sea, vas, la pagas en los siguientes 3 días y te dan el 50% de descuento. Si no estás conociendo las reglas, si tienes una planta, no tienes licencia y permisos y la consecuencia es que te paren la planta, que te suspendan la operación o inclusive que te clausuren, pues evidentemente el diálogo es mucho más difícil. Sugerir cambios, identificar riesgos, preguntar dudas, ¿no? Para la empresa es muy importante tener gente interna o externa que les pueda decir cómo actuar en estos temas, ¿no? Reportar potenciales violaciones, una empresa aprende mucho de poderse hacer de esta información primero, ¿no? Las famosas líneas éticas. México no recopila todavía eso, pero en otras jurisdicciones es un incentivo para las personas ir y avisar, ¿no? Los famosos whistleblowers. O sea, si yo soy una persona que tengo conocimiento de estas conductas, en otros países como Estados Unidos me puedo llevar hasta el 30% una multa. Entonces imagínense, si estamos hablando de multas de 110 millones de dólares
irte a tu casa con $30 millones por haber dicho lo que ocurría, pues es un incentivo claro de que la gente también está yendo y avisando de estos temas, ¿no? En México no existe esa ventaja, es una defensa, es decir, si tú vas y avisas, como pasa en competencia económica, puedes tener un atenuante de responsabilidad o puedes tener una multa menor, más no un incentivo, ¿no? Y muy importante, pues mantener registro, ¿no? Que los temas contables sean claros y precisos. ¿Qué no hacer? Dar señales de advertencia, ¿no? Es decir, que hayan pagos que no llegan, que llegan tarde, que te digan un tercero, pero en un gobierno, oye, contrata a este tercero y ese tercero sí te saca el folio mercantil y con ese tercero sí sale la escritura, pues también este tipo de discusiones son sui generis. Ignorar la historia de corrupción que ha vivido el país, es decir, el país no pasa nada, pues sí pasa y es un riesgo. Ignorar las situaciones sospechosas y registrar incorrectamente las operaciones y transacciones, ¿no? Que también tienes un tema de sanciones contables por decir que no era un soborno, como le ocurrió a esta persona que lo dijo bien. Si algo hizo bien fue ponerlo contablemente correcto, pero el no hacerlo y disfrazar una operación también puede tener consecuencias y es sancionado. Y pues bueno, es mucho para una hora, pero como ven, lo que hicimos es tratar de llegar al contexto internacional de cómo está siendo atacada la corrupción, cómo México se centró también en ese frente, que es importante y es muy solicitado por organismos internacionales, cómo hay ciertos pendientes, pero cómo efectivamente, no obstante esos pendientes, es ley positiva y como empresa y como negocio en México tenemos que tener muy en claro este marco jurídico aplicable, ¿no? ¿Qué hacer? Pues generar una política de integridad, tener estos procedimientos y no ignorar que es un país que desde el punto de vista de riesgo, la corrupción es muy importante, ¿no? Bueno, excelente exposición, Hugo. La verdad es que sí nos dejas un poco espantados, pero también bastante prevenidos. Vamos a pasar al momento de preguntas-respuestas. Les pido por favor que hagamos bloques de 3 por la premura del tiempo. Si gustan alzar la mano, quienes tengan preguntas, por favor. No, ¿verdad? Ya. Buenos días. Yo solo tengo una pregunta, no sé si sea muy específica en materia de competencia económica. A mí no me queda muy claro por qué incluirían las colusiones o sea, como en materia de sanción administrativa, si compete a la COFECE la imposición de multas, entonces yo veo un problema, bueno, un doble problema. Primero, que se estaría sancionando una misma conducta 2 veces, por medio de la COFECE y aparte por un tribunal de justicia administrativa, y también un problema de que se estaría como sobrepasando el Tribunal de Justicia Administrativa en facultades y entrando en las facultades de la COFECE. Entonces no entiendo ahí cómo sería la distribución y me parece problemático, no sé si me lo puedes resolver. Te puedo contestar diciendo que comparto tu preocupación y creo que el problema es inminente. O sea, no existe hoy una respuesta a tu pregunta porque la misma pregunta nos las hemos hecho todos y va más allá, ¿no? Si te vas a un tema de competencia económica, pues llevamos, no sé, 18 años de legislación en donde te dicen que es una práctica monopólica absoluta, hay casos, COFECE tiene ciertas formas de interpretar y esta es una fracción en un artículo hablando de faltas administrativas graves que utiliza la colusión como una de las causas también de posible sanción. La respuesta es, sí existe ese riesgo, sí existe que puede ser una conducta sancionada 2 veces por diferentes leyes y es preocupante. Si me dices de dónde viene el problema, yo creo que viene de una recopilación al crear el Sistema Nacional Anticorrupción tomaron en cuenta diferentes legislaciones y una más avanzada, que no entra a detalle, es la del Reino Unido, que define sanción, más bien define soborno, no solo como un acto entre un particular y un funcionario de gobierno, sino entre un particular y un particular. Es decir, puede haber soborno, puede haber corrupción
entre dos particulares. Y de ahí yo creo que viene, o no creo, estamos seguros que de ahí viene esa recopilación de decir, bueno, la colusión también genera ineficiencias, es una conducta indebida y vamos a sancionarla, pero lo que no vieron es que ya existe todo un esquema en donde está muy bien planteado que es una práctica monopólica absoluta. Entonces, esa preocupación existe y como gremio lo hemos expresado y pues es tema que también veremos cómo se desarrolla cuando el tribunal entre en funciones y empiece a opinar al respecto. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenos días. Soy el doctor Alcocer, profesor de contratos civiles de aquí del ITAM. Acabo de ver de casualidad en un reportaje de National Geographic una entrevista que le hicieron al entonces senador de Estados Unidos, Edward Kennedy, y precisamente le estaban preguntando del problema de la corrupción. Su respuesta, agregando un poquito más de miedo a lo que dice la maestra, fue aterradora. Él dijo que es un tema que no va a desaparecer, sino que el tema había que diluirlo o había que administrarlo. Y dio una serie de elementos a través de los cuales la corrupción se puede diluir y se puede administrar. Y puso el ejemplo también, por ejemplo, de la pobreza, que es una circunstancia real que vivimos todos los países y que no va a desaparecer de la noche a la mañana por más instrumentos legales perfectibles que tengamos. Me llama mucho la atención que, maestro, y además de felicitarlo por la exposición muy clara, que usted empezó su intervención con el gobierno. Y en un foro como este, en donde muchos de los alumnos que están aquí en este momento van a formar parte de futuros gobiernos, y muchos funcionarios egresados precisamente de esta honorable institución han formado parte de la corrupción que actualmente vivimos en México. ¿Usted qué opina de esto de lo de Edward Kennedy? ¿Qué le contestaríamos? Digo que en paz descanse, pero ¿qué le contestaríamos con respecto a que no desaparece sino se diluye? Yo creo que, quitando los adjetivos, yo lo que sí veo claro es que es como cualquier otro tipo de delito, que es muy difícil pretender que desaparezca, pero en la medida en que existe una sanción y sea aplicable, existe un deterrent, es decir, existe una situación en donde la gente lo va a pensar dos veces si comete o no un delito. El robo, pues va a haber robo en la medida en que la gente que se lleve algo de una persona y no existe una sanción, pues va a seguir cometiendo el robo, va a seguir cometiendo el secuestro, va a seguir cometiendo una serie de conductas. Yo veo la corrupción desde el punto de vista igual, de derecho positivo, es decir, es una conducta prohibida, y va a ser o va a dejar de existir en un tema estadístico en la medida en que sea claro que se combate, ¿no? Aquí hablé mucho de Estados Unidos y me quiero regresar a decir, Estados Unidos no es la panacea del sistema de la no corrupción, ¿no? O sea, si vemos estas listas de gobiernos, Estados Unidos está no está ni siquiera en el top 10, ni en el top 20, ni en el top 30, está en el top 40 de países que no están siendo corruptos. Y digo, es muy mala la impresión, pero aquí digo, lo que es claro es que los primeros lugares son países escandinavos, donde están Suecia y otros, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, en los primeros lugares. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que sí, Estados Unidos ha tomado la batuta en estos temas, pero por un tema también de política, bueno, está en el lugar 18, ha ido subiendo, pero ha tomado esto por un tema de agenda política, agenda mundial, o también por el número de empresas que realizan negocios fuera de esa jurisdicción. Pero parafraseando a uno de mis socios de Estados Unidos, también te dice, oye, a ver, no es que no exista la corrupción en Estados Unidos. Si vas al aeropuerto de Miami, el aeropuerto de Miami lo construyó Odebrecht.
Y la persona que contrató a Odebrecht está en la cárcel desde hace 5 años, porque se dieron cuenta que hubo un tema con ese contrato y fue sancionado inclusive previamente a todo el tema internacional del asunto Odebrecht. ¿Qué tiene de eficiencia? Que existen ciertos departamentos o agencias que están haciendo la tarea. Y el mensaje que yo le daría a los alumnos que están pensando ser funcionarios de gobierno, y visto desde la iniciativa privada, es que sí es muy importante este concepto del tone at the top. O sea, si tienes un jefe, si tienes una persona que te dice cómo hacer las cosas bien, eso sí permea. O sea, y permea en la manera en que estás siendo instruido, estás permeando la manera en que estés entrenado y estás permeando la manera de decir esto es lo correcto, ¿no? Tenemos empresas que son internacionales y que saben que no pueden dar absolutamente soborno. Y cuando entras en esa interacción con ellos, decir, oye, me están pidiendo algo, ya saben que no lo van a dar, que ya del otro lado también dice, bueno, por aquí es imposible, entonces vámonos por otro lado, ¿no? Entonces, es un tema en donde, yéndome de vista al funcionario de gobierno, repito, o sea, tiene que ser un tema en donde tiene que haber mucho entrenamiento, tiene que haber mucha responsabilidad de la gente que está arriba, y sí estar encima de la gente diciendo, oigan, esto no se permite, y generar líneas abiertas de comunicación y de transparencia para que si a alguien se le está ofreciendo, lo multen o lo sancionen, ¿no? Yo también digo, ya a ver, como gobierno, pues sería también muy interesante decir, oye, llegó cierta empresa y me está pidiendo una mordida para darle la licencia de construcción, y voy, lo reporto, y que se inicie una investigación, y ahí sí también tener esa corresponsabilidad de los particulares queriendo sobornar, ¿no? Porque también son muchos los que dicen, bueno, prefiero dar una mordida para que esto salga más rápido, prefiero construir 3 pisos más, sabiendo que el certificado de construcción es ilegal, pero me voy por la vía del amparo y ya a nivel judicial soborno. Entonces es una serie de cosas donde también los particulares tienen mucha corresponsabilidad de estos temas. Entonces yo diría, cómo dotar de herramientas a la administración pública, entrenando y también teniendo la facultad de reportar a esos privados que están pidiendo que se hagan las cosas de manera indebida. Ok, bueno, algunos alumnos que tengan preguntas por el tiempo que ya lo tenemos comprometido, les ofrecemos que se queden al final para que nos den, en este caso, las preguntas y con muchísimo gusto hacemos la respuesta. En el caso, por ejemplo, por allá Omar y alguien más que tenga preguntas, al final les podemos responder y el ponente lo hará. Le damos las gracias, por favor, al profesor Hugo López Coll.